yo quiero que pensemos juntos. Hoy yo quiero enseñarle un poquito, explicarle un poco sobre cuál es la razón principal por la cual muere nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál fue la razón principal por la que muere nuestro Señor Jesucristo? Para las personas que logren ver este video, le va a bendecir a usted entender, comprender cuál es la razón principal por la cual muere nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, prestemos atención y decidamos aprender. Dice bien, aprender. Yo le digo a usted, cuando yo le digo preste atención, lo que yo le estoy diciendo es dispóngase a aprender. Amén. Amén. Dispóngase a aprender. Pero no solamente usted necesita prestar atención. Usted necesita, hermanos, discernir lo que va a escuchar. Amén. Amén. Porque lo que usted escuche de la palabra de Dios, de la revelación del Señor, esto le va a bendecir maravillosamente. Ahora, si no lo discierne bien, se pierde el fruto de lo que ha escuchado. ¿Por qué muere nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es la razón principal de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Usted quizás dirá, bueno, para salvar a los pecadores. Jesús murió para salvarnos porque estábamos perdidos. Pero yo quiero hoy, esta tarde, decirle la razón principal. Y la razón principal por la que muere nuestro Señor Jesucristo es, hermano, para restablecer la relación que el ser humano había perdido con Dios. Restablecer la relación que el ser humano había perdido con Dios. ¿Están conmigo? Amén. Esa es la razón principal por la que muere nuestro Señor Jesucristo, para restablecer esa relación. No simplemente, o no solamente, mejor dicho, para librarnos a nosotros del pecado. Yo quiero explicar un poquito hoy, hermanos, sobre la situación del pecado. No quiero que se vaya a confundir, por eso yo quiero que usted no solamente preste atención, sino que busque discernir algunas de las cosas que voy a decir ahora. Nosotros pensamos de que la persona está en graves problemas porque está en pecado o porque practica el pecado. Y es cierto, en cierto sentido, porque esta persona puede ser que se le destruya su matrimonio, ¿verdad? Puede ser que por el estilo de vida que viva se dañe su salud y otras razones. Pero básicamente, hermano, el problema mayor del ser humano no es tanto el pecado en sí. El problema mayor del ser humano es que está separado de Dios, estaba separado de Dios. Y en este sentido, hermanos, del asunto del pecado, a veces nosotros tenemos o pensamos equivocadamente. Pensamos
que hay personas que son más pecadoras que otras. Y hay personas que no son tan pecadoras. Es más, llegamos a pensar que las personas que no son tan pecadoras no necesitan ir a una iglesia, no necesitan arrepentirse de pecado. Y es aquí donde, o por este motivo, es que el Señor Jesús confrontó a los fariseos y a los escribas. Porque los fariseos y los escribas pensaban de que ellos sí eran personas santas, ellos sí estaban correctos, pero que los gentiles eran completamente pecadores. Lo que no les gustó a los fariseos y a los escribas es cuando Jesucristo los comparó con los paganos, con los gentiles, y les dijo: ustedes están en la misma condición que los gentiles. Ustedes son tan pecadores como esa gente que ustedes dicen que son los más pecadores. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ellos dijeron, bueno, esa fue una de las razones por las cuales ellos le crearon odio al Señor Jesucristo. Rechazaron al Señor Jesucristo. Porque Jesús les estaba diciendo a ellos de que ellos estaban en la misma condición que los gentiles, a los cuales ellos llamaban pecadores. Acuérdense ustedes que cuando Jesús visitó la casa de Simón el fariseo, él estaba pensando que si fuera profeta conocería qué clase de mujer, porque vino una mujer y se postró a los pies de Jesús. Y si fuera profeta supiera qué clase de mujer es la que está aquí, una pecadora. Presta atención. La clase de pecado que una persona comete no lo convierte en más pecador que otro. Amén. Ni en menos pecador que otro. Y la clase de pecados que una persona cometa no lo hace más merecedor del juicio o de condenación que aquel que se considera que no es pecador. Y era cierto, los fariseos y los escribas eran personas que se vestían pulcramente, eran personas, hermanos, que no andaban en vicios, no eran personas callejeras, eran personas de reputación, eran personas de cultura, de educación, hasta podríamos decir de una buena moral ante los ojos de los hombres, casi impecables, casi eran impecables. Pero lo duro para ellos fue cuando Jesús les dice que ellos estaban en la misma condición pecaminosa que esa gente callejera, que esa mujer pecadora, que los leprosos, que ellos estaban en la misma condición que ellos. Eso fue duro, hermano. Amén. Amén. Eso fue duro. Y aquí es donde nosotros necesitamos aprender. Ojalá usted discierna, como le digo, para que no se confunda. En la Biblia nosotros tenemos un ejemplo y vamos a leerlo ahorita. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Que Dios me ayude, hermano, a explicarle esto hoy. Amén. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 12. Todos me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Qué dice el 13?
atención. Dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si fuéramos nosotros, hermanos, a escoger a este hombre para que hubiese sido alguien especial como lo fue, quizás no lo hubiésemos escogido, porque él dice, yo fui blasfemo, yo fui perseguidor de la iglesia, pero lo hice por ignorancia, lo hice en incredulidad. Amén. 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 Preste atención. Él no está diciendo, miren, lo malo de mi vida fue eso de ser blasfemo, fue eso de ser perseguidor de la iglesia. Eso fue lo malo de mí. Él no está diciendo eso. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Por eso le dije que iba a necesitar ustedes el discernimiento hoy. Él no está diciendo, miren, lo malo, lo pecador de mí es que yo fui perseguidor de la iglesia, es que yo fui blasfemo. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, lo malo de mí fue la ignorancia y la incredulidad. Él ni siquiera se está sintiendo culpable porque fue perseguidor de la iglesia. Él ni siquiera se está sintiendo culpable porque fue blasfemo. Él no está tocando ese asunto. Él lo que está tocando es que dice, yo fui incrédulo. Y mientras vivía en incredulidad, yo era una persona mala. Porque vivía en incredulidad. Ahora piense usted, por eso es que el Señor Jesucristo, en su primer mensaje, una de sus advertencias era creer en el Evangelio. Luego Él le manda a sus discípulos ir y predicar este Evangelio a toda criatura. ¿Y qué más dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Vamos a repetir el texto conmigo. Diga conmigo, el Señor Jesús dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué más dice? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué el Señor Jesucristo en esas palabras no está hablando de arrepentimiento, no está hablando de conversión, sino que está hablando de una sola cosa, creer? Amén. De creer. No está hablando de arrepentimiento, no está hablando de conversión. Ahora yo le puedo preguntar a usted, ¿por qué el Señor está hablando ahí de creer y no de arrepentimiento y conversión? Porque básicamente, hermano, el llamado al arrepentimiento y a la conversión era en la Biblia, en principio, es para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya ellos eran conocedores de Dios, ellos eran conocedores de la ley de Dios, ellos eran conocedores de las cosas de Dios y ellos fueron los que se habían apartado. Con conocimiento de causa. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Él está enviando a sus discípulos en misión que vayan a predicar el Evangelio a todo el mundo, ya no a judíos, sino que vayan a predicar el Evangelio a todas las razas de la tierra, a todos los gentiles. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la ley en la cual nosotros hemos sido instruidos? ¿Nosotros los latinos se nos instruyó en alguna ley moral? Cuando la Biblia, hermanos, habla en el libro de los Hechos, capítulo 15, y se habla de los gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo, los discípulos decían, oye, pero ¿qué vamos a mandarles a ellos que guarden?
Y entonces Pedro, Santiago, los ancianos principales de la iglesia que se habían quedado en Jerusalén, ellos dijeron: mire, que no se les inquiete. A ellos solamente hay que pedirles que se aparten de ahogado, de fornicación y de la idolatría. Los gentiles que habían creído en el Señor no conocían nada de la ley que los judíos y fariseos, escribas, sí conocían, la ley de Dios. Entonces a ellos, dicen los apóstoles, a ellos solo hay que decirles, si ya creyeron en el Señor, solo hay que decirles, ¿verdad?, que dejen la idolatría, que dejen, ¿verdad?, las conductas inapropiadas, que se aparten de ellas y que sigan al Señor. Amén. Amén. O sea, ¿qué está buscando básicamente Dios, el Señor Jesucristo, a través del Evangelio para toda la raza? ¿Qué está buscando? A través de que ellos crean. Cuando ellos creen en Jesús el Señor, su relación se restablece con Dios. Y no necesariamente que uno viene y se arrepiente. Cuando yo acepté a Jesucristo el Señor, pues yo no sabía nada de eso de arrepentimiento y de conversión. Por eso cuando llegué a la casa y le dije a mi papá que yo había aceptado al Señor Jesucristo para ser salvo, mi papá me dijo: pero hijo, ¿y tú de qué vas a ser salvo si tú no eres? ¿Cuáles son los pecados que tú cometes, hijo? Realmente yo apenas era un muchacho de 17 años. Si mi novia tenía y la que tenía, ¿verdad?, me dejó cuando supo que había aceptado al Señor. Entonces mi papá me dice: pero si tú no tienes pecado. Es verdad, yo no era borracho, yo no andaba haciéndole mal a nadie, yo no le faltaba el respeto a nadie. Entonces, ¿por qué yo estaba viniendo a Dios? ¿Y por qué yo estaba creyendo en el Señor? ¿Por qué? Había algo en mi vida. Era un vacío que yo cargaba. Había una necesidad dentro de mí. Cuando creí en el Señor, cuando acepté al Señor como mi Salvador, entonces yo comencé a entender y a experimentar algunas cosas bonitas, algunos sentimientos bonitos dentro de mí. Y eso me gustó. Comencé a ir a los cultos y me gustó. Escuchaba los cantos y me gustaba. Cuando aprendí a orar, me gustó cuando aprendí a orar. Pero presta atención. Yo no vine a la iglesia porque era un pecador empedernido. Yo no vine a la iglesia para dejar de beber porque era un borracho. Yo no vine a la iglesia porque me sentía culpable, porque había matado a alguien. Entonces, ¿por qué vine al Evangelio? Por la necesidad espiritual. Sí sabía que algo me hacía falta en mi vida, en mi alma, dentro de mí. Sí sabía que había algo que no tenía explicación, pero que cuando creí en el Señor, cuando comencé a leer la Biblia y comencé a asistir a la iglesia, hermano, ese vacío comenzó a desaparecer, ese vacío comenzó a llenarse. Porque yo había entrado ya en la relación con Dios. Había entrado en comunión con Dios. Preste atención. La relación con Dios, hermano, no es un asunto emocional, sentimental, desde luego. Por eso el Señor Jesucristo dice: y de predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere, no el que sienta, el que creyere será salvo. La relación con Dios. Jesucristo muere, hermanos, para restablecer la relación que el ser humano había perdido con Dios. Pablo le explica en Romanos, ¿verdad?,
que por cuanto todos pecamos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos, separados de conocer a Dios. El ser humano en la condición pecaminosa no puede conocer a Dios. Él necesita venir a Cristo, él necesita creer en Cristo para que pueda, hermanos, entrar en esa relación, para que esa relación se pueda restablecer. Pero repito, no es algo emocional, no es algo sentimental, es un acto legal y un acto espiritual. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, legalmente, hermano, recibe los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Legalmente se le imputan, se usa la palabra imputar. Se usa la palabra imputar. Se le imputan al pecador. Preste atención, no tanto de actos como de condición. Se le imputan los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, de la muerte de Cristo, del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Se le imputan los beneficios que Dios promete como resultado del sacrificio de Cristo. Y uno de estos beneficios es que el pecador, no tanto de actos como de condición, viene, hermanos, a ser declarado inocente, viene a ser declarado justo delante de la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Le explico rapidito. Cuando yo le digo a usted el pecador no de actos, pero de condición. Y vuelvo al asunto que comencé hablando al principio. Que pensamos que, ejemplo, voy a tocarlos a ellos. En este momento, muchos países están aprobando los derechos de los gays. Y muchas gentes en los países donde se están aprobando los derechos de los gays están en contra de que los gays tengan derechos como los demás ciudadanos de esa nación. Ahora, hermanos, es posible que algunos van a estar en desacuerdo con lo que yo voy a decir en este momento, pero yo no predico para que la gente esté de acuerdo conmigo. Amén. 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 Yo creo que legalmente y jurídicamente todo ciudadano, toda persona miembro de un país tiene el derecho a reclamar sus derechos correspondientes que le corresponde, valga la redundancia, por derecho de ciudadano. No importa si es esto, si es lo otro, si no es, es un ciudadano de ese país. Pero nosotros venimos y cuando hablamos de los gays, hermanos, nosotros los ponemos a ellos como las personas más pecadoras. Pensamos que ellos son más pecadores de los pecadores. Pero así como hay personas que hablan en contra de los gays, ¿por qué no se habla también en contra de esa misma forma, con esa misma pasión que se habla en contra de los gays? ¿Por qué no se habla también en contra de los asesinos? ¿Por qué no se habla en contra de los violadores? ¿Por qué no se habla en contra también de los pandilleros? ¿Por qué no se habla en contra de los corruptos, de los políticos corruptos que destruyen las economías de los países, que hunden a la gente de su nación? Amén. Yo le dije que hoy usted iba a necesitar no solo prestar atención, sino discernir. Amén. Jesucristo no muere, hermanos, por aquellos que son más pecadores que otros. Jesucristo murió por una razón. Preste atención. Si usted lo capta, ahí está.
sola razón. Murió porque todos los seres humanos estábamos separados de Dios. Amén. Amén. Estábamos alejados de Dios. No se podía, hermanos, tener comunión con Dios aun cuando lo quisiéramos, porque era imposible desde el punto de vista humano. Era imposible que nosotros tuviéramos comunión con Dios, porque no podíamos arreglar ese problema, porque Dios es demasiado justo, amén, demasiado santo. Jamás íbamos nosotros a poder, hermanos, aplacar la ira de Dios. Entonces, Dios mismo, diga conmigo, Dios mismo, al ver nuestra incapacidad, al ver nuestra necesidad, Él decidió voluntariamente y compasivamente realizar una obra, a la cual le llama la obra de la redención, en donde Él mismo decidió, sabiendo que nadie más podía rescatarnos de nuestra condición pecaminosa, Él voluntariamente decidió venir. Diga, Dios mismo se hizo carne, se acercó a nosotros en su capacidad de misericordia, de su divinidad y de su gracia. Él decide rescatarnos a través de su sacrificio. Amén. Ahora sí voy a pedirles un aplauso fuerte al Todopoderoso Dios. Aleluya. 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 Y voy a pedirle que lo alaben unos segundos. Amén. Porque Él lo merece. Porque Él es digno. Aleluya. Porque nadie es tan especial, tan digno y tan maravilloso. Aleluya. Como nuestro Dios. Aleluya. Que sin nosotros merecerlo, que sin nosotros ser dignos, que sin tener nosotros, hermanos, ninguna de las cosas que pudiéramos nosotros, hermanos, dar a cambio de sus favores, a cambio de su misericordia, Él decidió acercarse a este mundo. Él decidió, siendo Dios, y hermano, decide dejar su trono. Aleluya. Se desviste, dice la palabra de Dios, de su posición. Aleluya. Y toma la forma de esclavo, toma la forma de un sirviente, toma la forma de un ser humano para poderse acercar, hermanos, a nosotros. Aleluya. Y no solamente toma la forma de un ser humano, no solamente toma la forma de un siervo, sino que dice la Biblia que en la condición de hombre Él decide humillarse, y en la condición de humillación Él decide cargar el pecado de todos nosotros. Aleluya. Y llevarlo a la cruz, y llevarlo al madero. Aleluya. Para que nosotros, dice, podamos ser libres. Aleluya. Y podamos ser, hermanos, restablecidos a la comunión con nuestro Padre Celestial. Fuerte ese aplauso, hermanos, si es para el Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¿No merece eso que lo alabe? Póngase de pie unos segundos. Aleluya. Y dale una alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso usted se tiene que alegrar. ¿Cuánto se alegran, hermano? ¿Cuánto se alegran, hermano? ¿Cuánto se alegran, hermano? Hemos motivado a ustedes, hermano. Esto merece que lo celebremos. Aleluya. Merece que usted lo celebre. Aleluya. Merece que usted lo alabe. Aleluya. Merece que usted le dé gracias. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Él se acercó a nosotros, aleluya, en la condición de necesidades, en la condición, aleluya, como estábamos, aleluya. Preste atención, no de actos, no de actos, no de acciones, pero sí de condición. Sí de condición. Preste atención. Aleluya. Sí de
por eso, hermanos, muchos que están en las iglesias cristianas en este siglo todavía no han experimentado un encuentro verdadero con Dios. ¿Saben por qué? Porque ya han venido pensando de que no son pecadores como los demás, de que no son malos como los demás. Amén. No, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito. Yo soy una buena persona. Yo no le hago males a nadie. Y entonces no restablece su relación con Dios, porque piensa de que no es pecador, porque piensa que no está en la condición pecaminosa de los otros pecados. Ahora, yo le menciono brevemente dos ejemplos. Cuando David pecó, cuando David cometió adulterio, y ustedes saben, no solamente comete adulterio, David manda a matar al esposo de la mujer con la que él se casa. ¿Están conmigo? Amén. David, bueno, a nuestro criterio y al criterio de cualquier ser humano, nosotros decimos: ¡qué pecado tan horrible el que cometió David! Pero preste atención, en ningún momento David se lamenta por haber matado al marido, a Urías. En ningún momento David se lamenta por haberse acostado con la mujer del soldado. En ningún momento. Por eso le dije que hoy iba a necesitar usted no solo atención, sino discernimiento. Amén. Preste atención a lo que dice David en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 4. ¿Usted lo tiene? Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuál es lo grave para David? ¿Cuál fue realmente lo más grave de la situación de David, del pecado de David? ¿Fue el adulterio? No. Diariamente hay millares de personas cometiendo adulterio alrededor del mundo. Millares de personas son asesinadas cada día. Newark, una de las ciudades donde más asesinatos se cometen. Ahí está. Cada día gente es asesinada. ¿Se está lamentando David del adulterio o no? ¿Se está lamentando David de haber mandado a matar al marido? No. ¿De qué se está lamentando David? Exacto. De haber dañado su relación con Dios. Un aplauso, hermanos, para hermano Salvador, que está
apesadumbrado. David está dolorido porque su relación con Dios se ha dañado. Se dañó su relación con Dios. Se perjudicó su comunión con Dios. Ahora, él está agonizando en su alma, en su espíritu, en su mente. Dice, he ofendido a Dios. He ofendido a Dios. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron entonces en el huerto del Edén? Fue un pecado, fue una ofensa contra Dios. Ahora preste atención. No es tanto de actos como de condición. Que yo no soy tan pecador como fulano, que yo no soy tan malo como mengano. Repito, Jesucristo no muere por aquellos que son más malos o por los que son más pecadores y que solo por eso muere. Jesucristo murió porque todos estábamos separados de Dios. Amén. Todos estábamos alejados de Dios. Una persona no puede ser borracho, no puede ser asesino, no puede ser gay, no puede ser idólatra y puede tener todo eso en orden, pero estar en una condición pésima en relación con Dios. ¿Por qué? Porque no han creído en el único medio, en el único puente que Dios ha construido, perdonen por la expresión puente, no han creído en la única provisión que Dios le está dando al ser humano, que es su Hijo Jesucristo. Jesús lo dijo de esta manera: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Si alguien quiere conocer a Dios, si alguien quiere restablecer su relación con Dios, tiene que creer en Jesucristo, tiene que seguir a Jesucristo, tiene que tomar la decisión, hermanos, de venir a Jesucristo. Y por eso, hermanos, cuando Jesús asciende a los cielos, si ustedes se fijan en las cartas apostólicas, el mensaje apostólico es siempre puesto los ojos en Jesús, dice el apóstol Pablo, mirando a Jesús, no quitando la mirada de Jesús. Y los apóstoles siempre enfocaban a Cristo y siempre llamaban la atención de la gente a Jesucristo, porque, hermanos, nadie más nos puede ayudar, nadie más puede hacer algo por nosotros. El único, hermanos, que ha hecho una obra grandiosa es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, aleluya, nosotros somos las personas más dichosas del planeta cuando venimos y creímos en nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Ese impedimento, eso que nos impedía tener comunión con Dios, se quitó, aleluya. El velo se rasgó, ahora podemos tener comunión con Dios, ahora podemos orar a Dios y ser escuchados, ahora podemos servir a Dios, ahora cualquier persona en cualquier rincón del planeta puede buscar a Dios y puede experimentar a Dios en su vida, porque Jesucristo ha hecho posible, hermanos, que toda persona que quiera entrar en comunión con Dios puede entrar en comunión con Dios. ¿Dicen amén? Amén. Aleluya. Después de ese aplauso sí lo van a dar para Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me sabe que a mí no me gusta la mediocridad. Aleluya, aleluya. Y Dios es un Dios digno que nosotros lo alabemos, lo adoremos como solo Él lo merece. Le cuento rapidito otro suceso de la Biblia. José. ¿Quién no ha leído acerca de José? Cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto y ya estando en la casa de Potifar, la Biblia dice que por la causa de José, Dios bendijo todo lo que Potifar tenía en su casa. Todo era prosperado en la casa de Potifar. ¿Cómo resultado de que José vivía, estaba trabajando allí en su casa? La Biblia dice que José era un joven de buen aspecto, era atractivo, era hermoso. Y la Biblia dice que Potifar, el jefe, le había dicho: tú
tienes libertad para tocar, tomar cualquier cosa de mi casa, todo es tuyo. Pero digo una cosa, lo único que te prohíbo, lo único que no puedes tocar en toda mi casa y en todo lo que yo tengo es mi mujer. Amén. Bueno, trato hecho. Pero como dice la Biblia que José era atractivo y era hermoso, dice que la mujer de Potifar puso los ojos en José y todos los días le decía: duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Entonces un día él dijo: mire, señora, no puedo hacer eso, porque mire, mi patrón me ha dicho que yo puedo tomar todo lo que quiera de su casa, pero él me prohibió que yo tocase su cuerpo. Pero añade también, le dice: ¿cómo yo, le dice, haría semejante mal y pecaría contra Dios? Amén. Presta atención. Él no está, hermanos, preocupado por el hecho de acostarse o no acostarse con la mujer. Él está preocupado de una sola cosa. Él está preocupado de que él no va a ofender a Dios. O sea, a él le preocupa su relación con Dios, su comunión con Dios. Era la mujer lo que lo estaba rogando. La mujer es quien lo rogaba a él. Si José hubiese sido otra persona, venía, ¿verdad?, y complacía a la señora y ya, se acabó. Pero José le dice: señora, yo no puedo tocarla a usted porque no quiero hacerle daño a mi patrón y porque ofendería a Dios. Alrededor del mundo, hermano, mujeres le son infieles a sus maridos, maridos le son infieles a sus mujeres. Y eso pasa cada rato en el mundo. Y el mundo sigue. Un adúltero no es más pecador que un asesino. Un asesino no es más pecador que un adúltero. Un gay no es más pecador que un adúltero. Un gay no es más pecador que un asesino. ¿Me estoy explicando, hermano? Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios no juzga tanto los actos pecaminosos de las personas como la condición pecaminosa. Una persona no puede ser adúltero, no puede ser asesino ni gay, pero si no ha venido a Cristo, si no viene a Cristo, está en una condición pecaminosa como cualquier pecador, hermanos, deplorable, o como cualquier corrupto. El apóstol San Pablo lo explica de esta manera. Pablo dice que los judíos ellos se jactaban de que guardaban la ley. Y Pablo dice: oye, ustedes no han podido guardar, nadie ha podido guardar la ley de Dios. Y si alguien pretende guardar la ley de Dios, pero falló en un solo mandamiento, si falló en uno solo, dice el apóstol Pablo, ha violado todos los mandamientos de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Entonces le dice Pablo: ustedes son igual de pecadores, ustedes que se jactan de la ley como aquellos que no tienen ley, son igual de pecadores. Delante de Dios son igual de pecadores. Y Pablo lo explica de esta forma también, y dice: y Dios lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Diga conmigo: Dios lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Ahora presta atención, y yo quiero terminar. ¿Cómo entonces nosotros, hermanos, cómo usted o como alguien que no se considera pecador, como alguien que no
no se considera malo puede necesitar a Dios, o puede entender que necesita a Dios, que necesita restablecer su relación con Dios. Como alguien que no es malo puede restablecer su relación con Dios. Preste atención. Aquí es donde, hermanos, necesitamos y es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Necesitamos concientizar de pecado a las personas. Amén. Porque eso sí, es la única, sería el único sentimiento que nos llevaría o que lleva a las personas a reconocer la necesidad de entrar en comunión con Dios, la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de venir a Dios. Es, hermanos, que sean concientizados, que tengan conciencia de pecado, que tengan conciencia de pecado, que se sientan culpables. Pero dicen, pero si yo no he matado a nadie, yo soy buena persona, aun cuando no haya matado a nadie, aun cuando se considere buena persona, en su corazón, su alma está manchada por el pecado. Porque todos somos descendientes de Adán y Eva, y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y que Adán es el padre de todos los caídos. Toda persona, hermanos, buena o mala, que no ha venido a Jesucristo, está en una condición pecaminosa, aun cuando no sea malo, necesita reconocer que ha nacido en pecado, que su alma, que su corazón está manchada por el pecado, necesita, hermanos, sentir culpabilidad. Oiga bien, no tanto por sus actos, sino por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a Dios, por estar separado de Dios, por estar lejos de Dios, por querer vivir una vida sin Dios. ¿Sabe usted que el problema más grave, hermanos, que la desgracia más grave en la vida de los seres humanos en este preciso momento es, hermanos, pretender tener una vida de victoria, pretender tener una vida próspera, pretender tener una vida feliz separada de Dios? Eso, hermano, es lo más triste y lo más lamentable y deplorable en este siglo XXI. Millares de personas, naciones enteras, están tratando de ponerse de pie de su economía, están tratando, hermanos, de arreglar sus problemas de violencia, sus problemas, hermanos, de falta de trabajo, de falta, hermanos, de prosperidad. Hermanos, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. La Biblia dice que es Dios quien prospera los pueblos, que es Dios quien prospera las naciones, que es Dios quien prospera las familias. Aleluya. Y si Dios es quien prospera, hermano, la nación, de los pueblos, la familia, entonces hay que volver a Dios. Entonces hay que mirar a Dios. Aleluya. Y cualquier parte del planeta que alguien, hermano, se levante para buscar a Dios, para mirar a Dios, no importando cuál sea la condición de su vida y de su familia y de su país, Dios va a responder. Dice la Biblia, desde los cielos. Aleluya. Dios va a responder, hermano. Dios va a sanar esa tierra, Dios va a sanar esa familia, Dios va a prosperar ese pueblo. Aleluya. Dios va a bendecir esa nación, Dios va a bendecir esa familia. Aleluya. Porque solo Dios, hermanos, es el que nos ha creado. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe, hermanos, cuál es la solución para nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, pretender ser felices, pretender vivir una vida de victoria, pretender ser prósperos en la vida separados de Dios, es la peor desgracia que nuestro mundo está experimentando en este tiempo. ¿Están conmigo, hermano? Nadie puede ser feliz separado de Dios. Nadie puede ser próspero separado de Dios. Nadie, ningún país, hermano, se puede levantar separado de Dios. Necesitamos, sí, sentir la conciencia del pecado, la culpabilidad, porque esto nos hará sentir el vacío, la necesidad profunda que hay delante
espíritu. Algo que solo Dios puede llenar. Amén. Quisiera ponerse de pie, por favor. Diga conmigo. Jesucristo murió para restablecer la comunión que el ser humano había perdido con Dios. Su sangre es suficiente para limpiarnos no solo de los pecados, de conducta, de comportamiento, sino más aún de la condición pecaminosa. ¿Están conmigo? Amén.